Buenas noches. Dios les bendice. Bienvenidos. Gracia y paz sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Sean de verdad todos muy bienvenidos a Matrimonios, Parejas Extraordinarias. La mejor excusa que usted y su cónyuge tienen para quedarse los viernes en esta transmisión a fin de disfrutar de un espacio dedicado a mejorar tu relación de pareja con un contenido de orientación, de consejería matrimonial. Hoy 12 de mayo del 2023 tenemos un programa desarrollado para ti y tu cónyuge, ¿verdad? Un programa para aquellos que buscan agregarle valor a su relación de pareja, y por eso cada viernes se conectan a esta transmisión para conocer de todos esos temas relacionados al matrimonio, a la relación de pareja, ¿verdad? Así que como cada viernes, Dios les bendiga de manera especial. Un servidor, Ruster Peña y Erika Domínguez, les damos la bienvenida en esta noche. Qué bueno que nos acompañan un viernes más con un tema muy bueno, que esperemos que sea de bendición para ustedes, para su matrimonio, para cada uno de los amigos conocidos que ustedes crean que les puede sumar a su matrimonio este tema. Así que pues vamos a empezar. Así es, deja de pensar por otro, aprende a expresarte. Es el tema que tenemos hoy. Deja de pensar por otro y aprende a expresarte. Es imperativo, ¿verdad? Y la realidad es que, bueno, tal vez usted se preguntaría, ¿qué tiene de importante el conocerme yo mismo? Y de hecho, puede que pienses también, yo sé que experimento la vida a través de los 5 sentidos, como hemos venido hablando. Yo lo experimento. Yo experimento la vida escuchando, con el gusto, tocando, ¿verdad? Etcétera. Estoy de acuerdo, pensarías tú, en que le agrego un significado a todo lo que experimento. Yo interpreto todas las situaciones que me pasan en la vida, yo las interpreto. Sé que tengo emociones, sé que tengo deseos y sé también que tomo decisiones. Entonces te preguntarías, ¿por qué es tan necesario dedicarle tanto tiempo a conocerme a mí mismo, a conocerte a ti misma? Bueno, la importancia evidentemente no se basa en el mero conocimiento de uno mismo, sino en la intimidad marital. Y me voy a explicar. El pacto matrimonial, tal y como lo describen las escrituras, no consiste en solo 2 personas que cohabitan en la misma casa, sino en 2 seres humanos cuya vida y corazones están ligados en la más profunda intimidad. Bien, ahí vamos bien. Esa intimidad entre esas 2 personas requiere que cada uno le revele al otro su ser interior. Y para poder hacerlo, el primer requisito, por obvias razones, es el conocerse uno mismo. De otro modo, ¿cómo podría yo expresarle a mi cónyuge quién soy yo si ni siquiera yo mismo me conozco?
¿sí? Entonces de ahí parte. Recuerde, el tema es, deja de pensar por otro y aprende a expresarte. O sea, yo no puedo pensar lo que hay en la cabeza de otro. No, no, no. Yo tengo que aprender a expresar lo que hay en mi cabeza, lo que hay en mi ser, en mi interior. Pero aprenderlo a expresar, no soltarlo, fúcti, o lanzarlo así como, no, no, aprender a expresarlo, exactamente. Entonces, una esposa le reclama a su marido y le dice, estoy totalmente decepcionada porque no me presentaste a tus amistades. En realidad, no es eso lo que realmente me molesta, sino que me hiciste sentir como si yo no importara, como si yo fuera, como si ya no fuera yo importante para ti. Si hubiese sido así, me lo hubieses presentado, si realmente yo te importara. Le dice una esposa a su esposo. Obviamente esta mujer obtiene un importante conocimiento de sí misma. O sea, ella sabe cómo se siente, lo percibe perfectamente, porque ella procura con esto revelar sus sentimientos a su esposo, se lo está expresando, se lo está diciendo. Porque el propósito de la revelación personal, de uno expresar lo que siente, cómo está, el cómo yo soy, es que nuestro cónyuge nos conozca. Ese es el objetivo. Que nos conozca, que sepa cómo nos sentimos ante una actitud X, ante una situación tal. Yo tengo que expresarlo para darle a conocer a Erika cómo me hace sentir esa situación o cómo me estoy sintiendo en el momento. Hay que expresarlo, ¿no? Entonces, así nosotros podemos obtener una mayor intimidad, una mayor cercanía en nuestra relación. ¿Para qué? Para ser comprendidos y no tanto por mí mismo, sino también con quien yo tengo esa relación de pareja. ¿Sí? O sea, yo comprendo, sé perfectamente cómo siento, pero cuando aprendo a expresar esto, mi pareja, mi cónyuge, la persona que está conmigo, mi esposa o tu esposo, entonces nos va a comprender. Así, a entender más, ¿no? A saber cuáles son nuestros gustos, porque se los estamos expresando. Los gustos o disgustos, o comodidades o incomodidades. Sí. Entonces, el principio fundamental de la revelación personal, o sea, de esa manera en la que yo puedo abrirme a mi esposa y que ella sepa quién soy, el principio fundamental de eso es aprender a hablar por uno mismo. Esto básicamente a lo que se refiere es a aprender el uso de frases que comiencen con yo en vez de tú. Si yo inicio una frase con yo y luego intento revelar no solo lo que he expresado, sino también mis emociones, mis deseos y mi conducta, tal vez la otra persona logre conocerme un poco mejor. Por ejemplo, algo mucha teoría, ¿verdad? Por ejemplo, te escuché, o sea yo, ¿verdad? Te escuché decir que planeabas ir a jugar béisbol el sábado. Supongo que eso significa que no me vas a acompañar a la fiesta de cumpleaños de mi mamá. Esperaba que pudiéramos ir juntos y te lo comento porque tal vez entendí mal o quizás te olvidaste de la fiesta. Me gustaría saber lo que piensa porque me siento desilusionada. Le dice una esposa a su esposo. ¿Verdad? Te escuché.
decir que planeabas ir a jugar el sábado, pero tú sabes, Pues eso sí. significa que No vas a ir o que se te olvidó, le está comentando, ¿no? Ajá. Pero no le está reclamando, ay, así que no vas a ir porque te vas a ir Ujú. a jugar, ¿no? Exactamente. Por otro lado, las frases que comienzan con tú o que se refieren a la otra persona intentan algo que es imposible. Escuchen esto. Esas frases que comienzan con tú, lo que buscan es algo totalmente imposible. ¿Qué es? Hablar por el otro. Y lo que piensa el otro en su cabeza. Eso es imposible. ¿No? Eso es un tanteo. Es decir, son frases que indican que uno ha leído la mente del cónyuge y sabe absolutamente lo que hay en sus pensamientos. Uno sabe por ósmosis lo que hay en sus sentimientos. Uno sabe por telepatía sus deseos. Ajá. Y posiblemente hay quienes de aquel lado están riendo, pero van a ver que esto pasa muy a menudo. Porque el mismo ejemplo, mira cómo sería si tú siempre empiezas la frase con tú. Mira cómo sería. Dijiste, oye, tú, dijiste que irías a jugar al béisbol el sábado. Sabías, o sea, tú sabías que ese día es la fiesta de cumpleaños de mi mamá. No tuviste en cuenta mis sentimientos ni mis deseos. Solo eres capaz de pensar en ti mismo y en lo que tienes ganas de hacer. Entonces, aquí hay algo diferente. Estamos hablando del mismo evento, ¿eh? Así es. Estamos frente a la misma situación, pero la manera de expresarse es totalmente distinta. En el primero, está hablando desde El yo. el yo. Sí. ¿Sabes qué? Yo escuché. Yo escuché, yo entendí, yo asumo, yo comprendí que tú ibas a tal lugar. Quisiera que tú me confirmes porque hoy es la fiesta de cumpleaños de mi mamá, etcétera, etcétera. Se te olvidó. ¿Se te olvidó o qué pasó? O explícame qué sucede. Pero en este segundo tú sabías que hoy es la fiesta de cumpleaños. ¿Por qué te vas a ir a jugar el sábado? Tú nada más piensas en ti. ¿Sí? Ahora bien, no todas las frases, señores, referidas a la otra persona son condenatorias o son frases acusatorias. Una esposa le puede decir a su marido, por ejemplo, tú me amas, siempre eres amable conmigo, estás siempre dispuesto a hacer lo que sea con tal de hacerme feliz, etcétera, 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 ¿no? Estas frases a lo que aluden es al tú, pero tal vez sencillamente manipulan al esposo para que cumpla con los deseos de la esposa. No necesariamente tiene que ser siempre así, pero lo que queremos dar es una idea de que cuando tenemos una situación parecida, debemos ser abiertos a la otra parte para que pueda comprender qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que entendemos nosotros, pero hay que expresarlo, porque si no lo hacemos, del otro lado no va a haber un conocimiento no va a haber un entendimiento de. Cuando yo sé los motivos, entonces ya yo puedo reaccionar de la manera correcta. Entonces, sucede que si yo pronuncio frases del tipo, estás enojado, no me tienes en cuenta, deberíamos arreglar el auto en vez de estar mirando la tele, etcétera, etcétera. Cuando uso este tipo de frase, este tipo de conversaciones, dimes y diretes, ¿verdad? En realidad digo cosas que obedecen a mi percepción, es lo que yo creo, es lo que yo entiendo que, ¿no? A lo que yo entiendo, ¿no? Pero esa clase de comunicación suele producir resentimientos,
en la otra persona. Porque nos expresamos desde nuestro conocimiento personal de las cosas a un grado que queremos hacer el trabajo del mismo Dios. Porque pretendemos ser conocedores absolutos de lo que debería estar haciendo la otra persona. O sea, no. Pues sí damos por hecho, ¿no? Que Exactamente. se tiene que hacer eso porque yo sé que es así. O yo pienso que es así. Es que lo correcto debería ser, Claro. espérame, ¿sí? No hay un solo cerebro, hay dos. Y los dos son diferentes. Y los dos son diferentes. Y necesitan conversar para llegar a un A un acuerdo Un y acuerdo. a un mismo punto, ¿no? Ujú. Correcto. Entonces, la realidad es que las frases emitidas desde mi persona manifiestan la experiencia propia, manifiestan mi experiencia, no manifiestan la experiencia de Erika, no manifiestan la experiencia de mi cónyuge, son las mías, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Esa frase cuando yo emito una frase, es debido a lo que yo percibo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo deseo, a lo que yo hago. Por ejemplo, estoy cansado. No necesariamente ella tiene que estar cansada, pero yo sí. Estoy cansado. ¿Qué otra? Creo que obtuviste un logro importante. Es lo que yo creo. Creo que obtuviste esto y lo otro y aquello por esto y por lo otro. Pero es lo que yo creo, ¿no? Me gustaría ir de compras esta noche. Estas frases hacen alusión a lo que yo percibo. Así es. ¿Verdad? Y es sano utilizar esto, es bueno utilizar esto, porque es la manera en la que yo no estoy asumiendo lo que el otro cree, asumiendo lo que el otro piensa, asumiendo lo que el otro entiende. No. Yo estoy diciendo, yo pienso que esto debería ser así, o posiblemente esto es así. ¿Qué tú crees? ¿Sí me explico? Entonces, son frases que revelan mi percepción, lo que yo entiendo del momento, ¿no? Pero cuando se trata de comunicación matrimonial, escúcheme bien, las frases que hablan de uno mismo siempre son mejores que las que hablan de la otra persona. Otro punto, y es el uso de frases que uno utiliza para terceros. Y estas son las que tienden a generalizar. Y esto se usa mucho, Por ejemplo, se dice que en un buen matrimonio cada uno debe administrar su dinero. Otra, algunos afirman que vivir con la suegra es un error. Otra, la mayoría cree que 2 horas es suficiente para comprarle zapatos a los niños. Otra, se cree que las mujeres son más emocionales que los hombres, etcétera, etcétera. Son frases que generalizan, porque eso no es cierto para todo el mundo. Así es. ¿Verdad? Claro. Eso no es cierto para todo matrimonio, Eso no es verdad para todo matrimonio. En este tipo de frases, quien las pronuncia no asume ninguna responsabilidad, en realidad. No asume ninguna responsabilidad de lo que está diciendo, pero tampoco queda claro si quien lo dice está o no de acuerdo con eso. Pero uno asume que cuando alguien dice una frase de esta, uno lo asume, es porque está viendo algo que alude a eso, ¿verdad? Pero eso es una asunción. De todos modos, cual sea el caso, es mucho mejor hablar por uno mismo y no citar lo que otro piensa de tu caso. O sea, de tu caso debes hablar tú. Claro, porque esa tercera persona pues no vive contigo, no sabe lo que está pasando dentro de tu hogar. O a lo mejor lo sabe porque tú se lo has contado, pero lo que tú le transmites, a lo mejor esa persona lo capta diferente, ¿no? Correcto. Y ya lo está viendo desde otro
desde otro Ángulo. sentido, ¿no? Entonces sí, pues sí hay que Así es. Entonces, hay que expresar, ¿verdad? así expresar y no dejar que otros piensen. Por uno. Claro. No, escuchemos este ejemplo. En este caso, María conversa con Guillermo y dice, el martes en la noche, cuando compramos los zapatos de Arturito, noté que mientras firmabas el voucher, sacudías la cabeza. Eso me hizo pensar que tal vez considerabas que eran demasiado caros. ¿Era así o no? Es lo que le dice María a Guillermo. Fíjate que esta forma de expresarse le brinda a Guillermo la oportunidad de confirmar el razonamiento de María. ¿Sí? O al menos de aclarar lo que tenía en mente Guillermo en ese momento. Y a su vez le permite a Guillermo saber qué experiencia también le hizo llegar a María. ¿A qué conclusión? Porque tú no sabes si en el momento en que él estaba firmando, que piensa así, se acordó de algo. Así algún pendiente. Algún pendiente, exactamente. O no sé, cualquier otra cosa que no tenía nada que ver, ¿verdad? Con el costo de lo que él estaba firmando. Entonces, oye, qué maravilloso es que tú te acerques y al ver esa actitud tú preguntes, ¿no? Y conversas acerca de eso. Claro, porque, o sea, tú a lo mejor ahí María, ¿no? Y le dice a Guillermo, ¿sabes qué necesita Arturito? Sus zapatos. Pero yo no sé a lo mejor si hay algún pendiente en algún pago que hay que hacer, ¿no? Y sin embargo Guillermo va con María y le compra los zapatos, pensando quizás Guillermo, bueno, tenía que pagar la letra del carro, pero ya la desacompleté, algo así, ¿no? O sea, pero si no hay confianza, si no dejamos de pensar lo que piensa otros y si no expresamos, a lo mejor María pensará que todo está de color de rosa, ¿no? Y que Guillermo está muy bien económicamente en todo lo que hace, entonces hay que hablarlo, ¿no? En ese caso, pues María expresó lo que ella percibió en ese momento. Oye, pasó esto, ¿es por este motivo o hay algún otro? Entonces ahí es cuando Guillermo va a poder decir, bueno, mira, lo que pasa es que salió un pago de esto y del otro y sentí como que, pues sí, o sí, no, o me acordé de algo. Claro, y fíjate que es la manera en cómo ella expresa lo que siente, porque ahí es donde vamos. O sea, la forma en la que ella expresa lo que siente, ¿verdad? Porque ella utiliza una conversación de yo. Oye, yo entendí, te vi que cabeceaste, fue porque notaste que estuvo caro o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que haces es darle oportunidad al otro de que pueda expresar lo que en realidad sucedió en ese momento. Sí. Mira otro. Sí. Perdón, y cuando expresamos de esa forma, Ruster, pues les das tú la pauta a tu cónyuge, ¿no? De expresarte lo que está pasando. Muchas cosas que a veces como mujeres o como hombres, cuando agarramos la otra actitud de tú, ay, sí, es que de seguro tú no le querías comprar los zapatos a los niños, pero no fuera a irte con los amigos, me explico, o sea, y es cuando empiezan los conflictos, porque no nos expresamos, porque solamente aprendemos a reclamar y como pensamos que lo hizo por ese punto de que los zapatos estaban muy caros y él se quería ir de parranda, entonces empiezan los problemas, pero es por falta de comunicación, por falta de saber expresar las cosas. Así es. ¿No? Que no es, que aquí hay algo bien interesante, no es que no vas a expresar eso que estás percibiendo en ese momento o eso que estás sintiendo, no es eso, todo lo contrario, porque no puedes, no debes, no deberías, no deberíamos, ¿verdad? Tratar de inhibir, ocultar eso que sentimos, no, es expresarlo, pero hay que saberlo expresar. Así es. Ese es el pequeño detalle que estamos viendo ahorita. Ramón le dice a su esposa,
La otra noche, cuando nos fuimos de la casa de los Sánchez, oí que le decías a la señora Sánchez, hasta la semana que viene. ¿Ella está en tu grupo de estudios o algo por el estilo? A lo que la mujer le responde, no, lo que pasa es que suelo verla en los entrenamientos de fútbol de Carlitos, porque su hijo Lucas es compañero de nuestro hijo. Y Ramón le comenta, es que me pareció que estabas un poco incómoda cuando ella comenzó a hablar. Y entonces la esposa le contesta, sí, tienes razón, es que ella me parece un poco prepotente y dogmática acerca de sus creencias. Fíjense en esto. En este diálogo, cuando lo escuchamos, la pareja siempre utilizó frases de referencia propia, o sea, yo pienso, yo percibo, noto que esto y lo otro. Y en esa plática que ellos compartieron, lo que piensan y lo que sienten es lo que dicen ahí. Por eso, esa conversación podría continuar siendo sana, siendo positiva, siempre y cuando ellos persistan en referirse a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a lo que ellos entienden, ¿no? Y no a hablar en lugar de otro, o sea, hablar en lugar de la señora Sánchez, porque puede ser que la señora Sánchez realmente no sea así, ellos no lo saben, pero es la percepción, lo que proyecta ella, pero ellos no pueden afirmar, no, es que ella es tal y no, ¿por qué? Porque no estás en aquella cabeza, no estás en aquel cerebro para poder decir qué es lo que hay dentro de esa persona, lo que hay en su cabeza, ¿no? Entonces, recordemos que las interpretaciones que hacemos de lo que nos sucede se basan precisamente en esas experiencias propias, que es limitada, porque yo puedo ante una misma situación interpretarla de una manera, mientras que Erika, que conoce más de algo, ¿verdad? La interpreta de otra. Por ejemplo, no sé, en la cocina, imagínate, tú estás con tu esposa en la cocina y están, qué sé yo, friendo bistec, por ejemplo. Hay una textura que toma el bistec, que toma la carne, y un cierto color cuando le añades sazón, cuando le añades tomate o ciertas cosas, que el que no sabe cocinar, por ejemplo, no detecta, ¿no? Y posiblemente diga, ay no, pero eso se quemó, ¿no? Y tu esposa le puede decir, no, es que hay un color que debe tener, pero es porque ya tu esposa tiene una experiencia X ante esa situación, sin embargo tú tienes otra por lo que conoce, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos tener otro ejemplo. Por eso debemos considerar que nuestra conclusión ante ciertas situaciones es provisional. Es un espérame tantito, ¿no? Es un bueno, parece ser que, no que es, no, sino parece ser que. Nuestra conclusión debe ser así, hasta el momento en que nosotros lo podamos comentar con nuestro cónyuge, platicarlo y entonces ahora sí sacar una conclusión que sea acorde a la realidad. Por ejemplo, supongamos que Brenda le dice a Germán, cuando conversamos hace un rato, noté que te estabas durmiendo. Me parece que no estabas interesado en lo que te decía, ¿verdad? A lo que Germán responde, no, mi amor, sí me interesaba. Lo que pasa es que anoche no descansé bien por el dolor de espalda y hoy he estado con muchísimo sueño durante todo el día. Escuchen esto. Por eso jamás debemos presuponer, asumir que nuestra conclusión es absoluta y acertada hasta que nosotros le demos a nuestro cónyuge la oportunidad de aclarar, ¿sí?
Aquí lo importante es que le digamos a nuestra pareja lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos, lo que hemos entendido. Es lo importante, que sepa lo que de este lado se ha recibido. Así es. ¿Sí? Si Brenda no le hubiera expresado verbalmente a Germán lo que ella entendió de esa situación, ¿verdad? Pues hubiera dado por hecho que no le importaba lo que le estaba comentando. Exactamente. ¿No? Pero no sabía que no había tenido un buen descanso, entonces por eso le aclara a Germán que había pasado mala noche porque tenía un dolor de espalda. Exactamente, entonces ya ella percibe o ya ella comprende los motivos reales por los cuales él se estaba cabeceando, ¿no? Pero porque ella, por ejemplo, en caso distinto, ella hubiera sacado una conclusión. Imagínate que ella no hubiese hecho esa pregunta o no se le hubiese acercado con confianza y se hubiese quedado callada. En su mente, ella iba a sacar una conclusión. Y ella hubiese podido pensar, él no se interesa en lo que le estoy diciendo. Y sencillamente no le hubiera hablado el resto de la noche. Y ya. Así es. Y yo estoy seguro que de aquel lado mucha gente se está riendo. Porque es la realidad, es lo que pasa. Sí, esto pasa muchas veces. Hacemos dramas cuando podemos aprender a expresarnos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, que como no nos sabemos expresar, como no hay comunicación, todo es lo que yo pienso, todo es lo que estoy viendo, y hacemos nuestros grandes dramas telenovelos. Sí, entonces ¿qué pasa? Que sencillamente ella hubiese con lo que dedujo de una vez ahí, no, se está durmiendo porque no le interesa lo que le estoy diciendo. De una vez, sencillamente ya desconecta y no le habla el resto de la noche. Inclusive podría haberse distanciado de él por varias horas, o quizá por esa semana entera. Entonces, si eso hubiese pasado, él se habría quedado perplejo, atónito por la reacción de ella, porque en realidad ve que se distancia a ella, pero él no conoce todavía, no tiene la más mínima idea podría tal vez percibir, tal vez pensar qué pudiera haber sido, pero de ahí mismo él podría haber llegado a su propia conclusión también, porque así pasa. Entonces todos estos malos entendidos y sentimientos dolorosos hubiesen sido evitados, ¿verdad? Si como en el ejemplo anterior, Brenda expresa verbalmente sus sentimientos y le pide una explicación a Germán. Simplemente es por esto que si nosotros aprendemos a expresar lo que percibimos y le damos a nuestro cónyuge la oportunidad de aclarar las cosas, nosotros vamos a evitar muchísimo malentendido, muchísimas heridas, muchísimo dolor. Así es. Innecesario por eso mismo, por malentendidos. Así es. Fíjate que recuerdo cuando tenemos a veces matrimonios que estamos llevando, mucho de las circunstancias que pasan dentro de su matrimonio es este punto, ¿no? Es el punto de que no se saben expresar, es el punto de que no platican entre ellos, que no conversan, que no saben lo que verdaderamente las necesidades del uno y del otro. Y digamos que una tarea que se les deja, ¿verdad? Es que tienen que platicar 1 hora, tienen que conversar 1 hora, tienen que expresarse 1 hora al día. Amén. Porque nuestro tiempo está tan saturado, ¿verdad? Que nos levantamos, nos bañamos, comemos cualquier cosa, ya me voy a mi amor, y ya se despide y no se ven durante mucho tiempo. Regresa el hombre o la mujer cansada y a preparar la comida, o sea, y todo eso pues cansa, ¿no? Y parece que con la persona que nos casamos, pues como que ya no lo estamos conociendo porque no hay una como comunicación. Que empezamos a desconocerlo. Exacto, ya no hay una comunicación. Duermes con él, pero pues ya no le dices nada, cómo te fue, cómo es, o sea, o a lo mejor lo expresas, ¿cómo te fue? Bien. Ah, ¿qué? ¿Estás cansado? Sí, ya me voy a bañar. Monosílabos. ¿No? Y entonces cosas así,
tus respuestas cortantes y ya no hay más. Sí, qué triste. Entonces, cuando han venido gente a platicar con nosotros matrimonios, esa es una de las tareas Uno de los puntos. que se deja, ¿no? Hay que platicar por lo menos 1 hora al día. Uh-huh. Y se los dices, y no es en la cama, no es acostados, es sin los celulares, platicar. Sin tablets en el medio, nada. Ajá, es platicar, tomarte un cafecito ahí en la mesa y platicar cómo te fue, pero platicar, dialogar, hablar, expresar lo que hay. Así es. ¿No? Porque luego no conocemos lo que está pasando el esposo o la esposa, lo que está pasando en el hogar, lo que está pasando en el trabajo, no sabemos. Muy bien. Lamentablemente. Y es lo que necesitamos todos trabajar día con día, poco a poco, pero empezar desde ya. ¿Okay? Así es. Señores, cuando uno expresa lo que siente y lo que le llevó a sentirse de tal o cual manera, el otro podrá comprender mucho mejor la situación. Y es de esperar que brinde una respuesta que sea acorde a la realidad. Escuchen esto, para aquellos que les gusta tomar apunte y todo esto, escuchen esto. Es interesante destacar la diferencia que existe entre actuar según los sentimientos y expresar nuestros sentimientos. No es lo mismo. Debemos ver la diferencia. Y ciertamente no deseamos actuar movidos, impulsados, ni tampoco controlados por las emociones. Los sentimientos son solo uno de los aspectos que determinan la conducta nuestra. Pero como nuestra conducta se ve influida también por nuestros sentimientos, si los compartimos verbalmente, seremos mucho más comprendidos y mejor interpretados, porque aquí es poder aprender a comunicar esos sentimientos. Entonces, este es el punto importante aquí. La realidad es que algunas personas les enseñaron, le inculcaron, ahora sí que como que le atornillaron desde pequeño, ¿verdad?, a ocultar sus sentimientos. Y eso hace que les cueste un poco más expresar lo que sienten. Sin embargo, los sentimientos forman parte de nuestro ser. Aquí lo hemos comentado muchísimas veces. O sea, tú no puedes pretender tapar el sol con un dedo diciendo, no, pues yo tengo que poner los sentimientos a un lado. Por favor, eso es absurdo, ¿no? Lo que necesitamos hacer es manejar nuestros sentimientos y aprender a expresarlos, porque forman parte, como bien acabamos de decir, de nuestro ser. Y si no los exteriorizamos, estaremos excluyendo, sacando a nuestro cónyuge de una parte muy importante de nuestra vida, que conozca nuestros sentimientos. Así es. Fíjate que este punto de no expresar nuestros sentimientos, o de que dices que nos enseñaron, eso se da mucho en el varón, ¿no? En el varón, en el hombre. Suele darse porque vivimos en una cultura machista donde te dice tu papá, los hombres no lloran, los hombres no esto, los hombres no el otro, ¿verdad? Usted tiene que ser valiente, entonces el hombre, así como la mujer, siente tristeza, siente angustia, siente depresión, siente el estrés del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando llega el hombre a casa? Pues se hace el fuerte, porque ese chip que le metieron, pues está ahí. Entonces llega a la casa, no, estoy bien, todo bien, y empieza, entonces no sabe cómo expresarse, no sabe cómo sacar lo que en verdad está pasando. Eso, ¿no? Va y trastornando y dentro del matrimonio uno se da cuenta que algo está mal porque la persona se enferma, porque la persona
la empiezas a ver cansada, la empiezas a ver actitudes que dices, pero tú no eras así. Entonces se enfrasca en una situación que tú dices, a ver, algo está mal, pero es algo porque esa persona no lo ha expresado, no lo ha sacado. Entonces, como mujeres y como hombres, porque también en mujeres pasa que a veces somos muy cerradas, no queremos que vean nuestra debilidad, nos ponemos bien fuertes y XX, pero tenemos que saber expresar. Es bien importante que dentro de un matrimonio podamos expresar lo que sentimos, porque si somos parte de la vida del otro, pues ¿a quién más podemos acudir? ¿No? O sea, esa persona que está a mi lado hizo un pacto conmigo de en las buenas y en las malas, pero si yo no le platico lo malo, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a levantar los brazos en ese momento en donde uno va a estar angustiado, en donde a lo mejor por mi mente, por la presión que hay en mi trabajo, hasta he tenido ganas de desaparecer, ¿no? O sea, ¿me explico? Y por eso hay situaciones dentro de los matrimonios que llegan a suceder y que dice la esposa, es que yo no sabía que estaba pasando esto, o el esposo, es que yo nunca me imaginé que se guardó tanto. Y pasa mucho después de qué sé yo cuántos años pasan situaciones así, ¿no? Así es. Y entonces aquí hay algo, cuando los deseos no se comentan de manera apropiada, se convierten en una fuente de frustración y de malentendidos en el matrimonio. Porque si esperamos nosotros que nuestro cónyuge cumpla con todos nuestros deseos, estaremos entonces pidiendo un imposible. Y ahí viene la desilusión. Entonces, así es. ¿qué tengo que decirle a mi cónyuge acerca de mi modo de proceder? ¿Acaso no puedo observarlo? ¿No puede él o ella observarlo por ella misma o por sí mismo? ¿No puede ver qué es lo que está pasando? Muchas veces interpretamos así. ¿Sí o no? Porque está viendo lo que está pasando, ¿sí o no? Y recordemos que, señores, aunque ella o él puede ver mi conducta, no siempre va a comprender el porqué de la conducta. Así es. De que puede ver la conducta y que puede ver lo que, como yo me estoy comportando, lo que estoy haciendo, lo va a ver. Pero no es que vea la conducta, es que conozca, que sepa el porqué de esa conducta. ¿De dónde sale? ¿Por qué razón mi conducta es de tal o cual forma, de tal o cual manera? Entonces no siempre lo percibe. Por eso es la necesidad de expresar el porqué. Sin embargo, aquí nosotros podemos colocar un ejemplo. Y ahora vamos a poner el ejemplo de fíjate que tiene una mascota, Angélica, que anda por ahí. Angélica nos está saludando. Un abrazo para esa preciosa familia y a todos los que están por ahí saludando. Silvia Polanco, Dulce, Pastora Dulce, Laura Vargas. Un abrazo a todos los que nos están escuchando por aquí. Feliz día de las mamás. Este es el mes de las mamás, ¿verdad? En República Dominicana es el último domingo de este mes. En Estados Unidos y aquí en México es el día 10 y así. Pero este es el mes de la mamá. Queremos que Dios les bendiga de manera impresionante y prospere sus matrimonios con abundancia de felicidad, de gozo, de bienestar, salud. Es lo que deseamos, ¿no? Y sucede que voy a utilizar un nombre aquí que es el nombre de una mascota que tiene Angélica, Lola. Sucede que Lola, pero en este caso no, es una mujer, ¿verdad? Lola observa que Ricardo cabecea mientras ella le habla. Sin embargo,
ella desconoce que el medicamento que él tomó hace un par de horas para calmar el dolor de cabeza tiene como efectos secundarios cierta somnolencia. Si Ricardo le dice, disculpa, se me cierran los ojos, no es porque no me interese lo que estás diciendo, es porque hace un par de horas tomé un medicamento para el dolor de cabeza y me ha estado provocando mucho sueño. Con esa sencillez, con esa simple explicación, la esposa Lola va a comprender de inmediato y a la perfección la conducta de su marido. De inmediato ella va a saber por qué él se está durmiendo. Y no va a estar pensando en su mente, no, que se está durmiendo porque no le interesa lo que yo estoy hablando. No. ¿Verdad? Podría ser, quizás, lo que más nos cueste sea poner en palabras, expresar las conductas. Podría ser eso. Debido a que la mayoría presupone, la mayoría asume que si estamos con nuestro cónyuge, éste puede y tiene la obligación de ver lo que yo hago y saber lo que yo hago y saber el por qué. Y por eso no existe razón para que yo tenga que estar expresando y explicando. Oye esto, pero la realidad es que las parejas que aprenden a expresar las conductas, la pareja que aprenden a expresar el por qué se sienten de tal o cual manera, mejoran de una forma muy notable el ambiente del matrimonio. Esto es algo que Gary Chapman afirma en uno de sus libros. Supongamos que un hombre entra a la habitación y encuentra a su esposa llorando. Imagínese esto, ese escenario. Está llorando la mujer, la ve desde que abre la puerta y él observa la conducta de ella, pero no tiene la más mínima idea de a qué se debe, del por qué ella está llorando. Cuando la esposa le dice, estoy triste porque pero eso no tiene nada que ver contigo, solo extraño mucho a mi mamá y me entristece saber que no podré conversar ya más con ella. Esa mujer que acaba de expresar eso le brinda a su esposo una información importantísima. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a tener la oportunidad de abrazarla, de consolarla con palabras de cariño y de expresiones de apoyo, y no va a pasarse la tarde cuestionándose de qué lloraba ella o si habría sido él el motivo de sus lágrimas. Entonces, el reconocer mi conducta y poderla expresar correctamente lleva a que mi esposa y yo tengamos una mayor intimidad y tengamos una comprensión mutua sumamente valiosa, ¿verdad? Así es. Y pues nada, debemos de dejar de pensar por el otro y aprender a expresarnos. Así se llamó nuestro tema del día de hoy y esperemos que sea de gran bendición para tu vida. Si tú quieres compartirlo y que sea de bendición para otros, dale compartir. Y pues nada, deseamos que tengas un feliz fin de semana bendecido, lleno de la presencia de nuestro buen Dios. Y como decía Rooster, esta semana fue el Día de las Mamás aquí en México. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan y a las que nos escucharán más adelante. Y pues nada, que sea de bendición. Recuerden que este domingo precisamente vamos a festejar a las mamás aquí en Río de Gracia y nos encontramos en Bosques de Viena, Manzana 125, lote 15, departamento 2. Planta baja a las 10 de la mañana es nuestra cita, así que vamos a festejar con todo a las mamás y son invitados cada uno de ustedes. Así es, vamos a tener un servicio precioso y recuerde que todos los martes a partir de las 7 de la noche aquí en la Quinta Cerrada de Bosques de Puebla, Manzana 7, lote 7,
Número 2, usted tiene un lugar en donde puede venir y recibir consejería matrimonial, prematrimonial, de pareja, en donde vamos a servirle de la mejor manera que Dios nos permita. Así que será un placer poderles recibir. Queremos que Dios les bendiga y tenga una noche excelente, llena de bendición, y que descanse y disfrute. Dios les bendiga de manera grande, de manera especial.